Muy buenas. Hoy nos toca hablar de un nuevo mundo invisible y las teorías a que eso dio lugar. La teoría de la reproducción espontánea, la teoría de la fermentación, y lo vamos a hacer por medio del doctor Alfredo Varetas. El pensar en un nuevo mundo invisible es una cosa auténticamente compleja, cuando aún en la actualidad pues hay personas que incluso han realizado el bachillerato y que no lo ven. Estamos acostumbrados, como Santo Tomás, a creer en aquello que tocamos y no nos damos cuenta, porque no es evidente, que convivimos con otro mundo que a veces es beneficioso para nosotros y otras muchas veces es muy perjudicial. Y ese es un mundo invisible. Hemos visto sus antecedentes más remotos y hoy el doctor Varetas nos va a hacer el favor de adentrarnos en cómo la ciencia fue haciéndonos conscientes de la existencia de ese mundo, merced al cual luego pudimos saber cómo era el origen de las enfermedades y también pudimos preparar la vacuna. El doctor Alfredo Varetas es doctor en ciencias biológicas, es profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense y ha centrado prioritariamente su investigación en los finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la llamada Edad de Plata de la cultura española. Ha trabajado en muchos proyectos de investigación, de los que se llaman competitivos, es decir, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y en ellos han analizado instituciones de investigación biológica, especialmente del franquismo, en los centros vinculados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El doctor Varetas también trabajó muchos años en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y tiene un interés normal por la museología científica, por las colecciones científicas y ha hecho trabajos en este sentido y es un animador cultural impresionante, ha hecho muchísimas, no solo exposiciones, sino también actos de divulgación y de promoción de la ciencia de muy diversas maneras. Tenemos que agradecerle muy especialmente que nos dé esta charla porque, como ven, no está dentro de sus ámbitos habituales de investigación, pero tampoco hay muchos historiadores de la biología española que estén absolutamente habituados por su docencia y por sus capacidades, con lo que hoy nos va a hablar, cuando él quiera, el doctor Alfredo. Muchas gracias, Javier, por tus amables palabras. Muchas gracias también a la Fundación de Ciencias de la Salud por la invitación a participar en este acto. Y voy a pasar a presentar mi conferencia proyectando un PowerPoint para entretenimiento, para complementar mi charla. La charla tiene el título formal de Un nuevo mundo invisible y yo hablaré de los microscopistas, de las teorías de generación espontánea y de la teoría de la fermentación. Quería contarles
cómo se va pasando desde una concepción muy imprecisa, muy vaga, muy genérica de lo que en el siglo XVII se llama los animálculos, hasta una definición ya muy concreta en el siglo XIX de los patógenos y sobre todo de los patógenos de los microorganismos que producen enfermedades en los seres humanos. Si le tuviera que poner un subtítulo a esta charla, le pondría algo parecido a el lento y multifactorial fraguar de la microbiología y de la vacunación en el mundo contemporáneo. Y es lento y multifactorial porque intervienen muchas líneas de pensamiento, muchas líneas de investigación en la consolidación de esa gran disciplina. Es un lugar común referirse a la actividad científica como un río. Yo creo que la primera vez que yo leí esa metáfora se la leí a Gregorio Marañón y desde entonces la he leído repetidas veces a lo largo de mi vida académica. Decía Marañón algo parecido a que la ciencia y el pensamiento científico es como un arroyito que se va despeñando por las montañas, que llega a la llanura y que a veces en su tránsito se acelera o se remansa y que así evoluciona o así transcurre la historia de la ciencia, unas veces muy activamente, muy vivamente y otras veces de una forma pausada, a veces con cambios de rumbo o cambios de dirección inesperados o teóricamente inexplicables, pero esa imagen, esa idea del desarrollo científico como un afluente, como un río, me parece muy sugerente. Creo que tiene es una imagen muy alegórica de cómo evoluciona la ciencia. Si me permiten profundizar en esa metáfora, en esa imagen gráfica, a lo mejor cabe entender algunas disciplinas científicas y la microbiología, desde luego, por supuesto, como una cuenca hidrográfica, como una serie de arroyos, de cursos de agua que van convergiendo hasta constituir un gran río, una gran disciplina científica. En ese sentido, la microbiología, según mi visión, estaría constituida por una red hidrográfica formada por 5 afluentes que convergerían en el tiempo, a mediados del siglo XIX, en una gran nueva disciplina, en un gran ámbito nuevo de conocimiento para la medicina y para las ciencias biológicas como es la microbiología. Veamos un pequeño esquema de esa red hidrográfica en la siguiente diapositiva. La idea que les quería transmitir es que hay 5 grandes líneas de pensamiento que convergen en la microbiología moderna. Por un lado, la microscopía, que es la más antigua, ahora veremos, se remonta hasta prácticamente el siglo XVII. Por otro lado, las interpretaciones sobre generación espontánea y las interpretaciones vitalistas que ocurren en el XVII y que van cayendo progresivamente en desprestigio hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, la fermentación propuesta por Justus von Liebig y el reconocimiento de los patógenos y el papel que estos tienen en la generación de enfermedades en los seres humanos. Una línea lateral, y como ven está marcada en otro color, es la vacunación. Voy a mencionar simplemente a Jenner y a Balmis, y no me extenderé sobre ellos porque hay conferencias específicas dentro de este ciclo que tratarán seguro que mucho mejor y con más precisión que lo pudiera hacer yo. Esta red evolutiva de pensamiento científico van viendo que figuran algunos nombres, algunos hitos concretos y ven también que hay algunos nombres que están cambiados de color, en un color anaranjado, que serán aquellas personas o aquellos hitos en los que yo no me voy a referir porque serán tratados por otras personas en este ciclo. Me interesa mucho enfatizar esa convergencia de ideas, de prácticas científicas que consolidan la microbiología, que consolidan una disciplina que se ocupará en el siglo XIX de la etiología, de la profilaxis y de la terapéutica de las enfermedades infecciosas. Y dentro de ese apartado de la terapéutica está evidentemente el conocimiento científico de la vacuna. Andando el tiempo, el primer impulso de consolidación de la microbiología está vinculado evidentemente a la
la etiología, la profilaxis y la terapéutica de las enfermedades infecciosas. Andando el tiempo, la microbiología ampliará el rango de sus intereses y estudiará el papel biológico, biotecnológico, ecológico de los microorganismos en el conjunto de la vida en el planeta. Pero me interesa ahora, y es el motivo principal de mi charla, enfatizar esa convergencia, esa colusión de líneas de pensamiento científico que se produce y que determina la aparición en el siglo XIX de la microbiología. El primer gran río, o el primer gran afluente, la primera gran línea de pensamiento vinculada al desarrollo de la microbiología es, sin duda, la microscopía. Los microscopios son un dispositivo técnico que aparece a principios del siglo XVII. Hay distintas atribuciones a distintos científicos de la época. Hay una atribución más o menos incierta a un óptico, comerciante, artesano flamenco, Zacharias Hansen, que, bueno, no vamos a entrar en esa polémica, no tendría mucho sentido, pero me interesa mucho que veamos cómo esa atribución, por más que pueda ser dudosa, a Zacharias Hansen, se enmarca dentro de una tradición flamenca, de una tradición centroeuropea de artesanos que fabrican instrumentos ópticos. Instrumentos ópticos que originalmente tienen utilidad en astronomía y en navegación, y que como una derivada empiezan a ser diseñados y utilizados para el estudio de los seres vivos. El ejemplo prototípico de esos artesanos de instrumentos ópticos es el caso del judío sefardí afincado en Holanda, Baruch Spinoza, que se ganaba la vida realmente produciendo lentes, puliendo lentes para dispositivos ópticos de todo tipo, y entre tanto tenía tiempo para pensar y para elaborar un sistema filosófico propio. Es interesante esa tradición de producción de instrumentos ópticos en el Flandes del siglo XVII, porque explica una tradición que se consolida a lo largo del siglo XVII de utilización del microscopio para el estudio de los seres vivos. La primera figura que queremos reseñar aquí es Jan Swammerdam, que es el primero que estudia con microscopio las estructuras biológicas humanas y que utiliza el microscopio de manera sistemática para analizar la morfología de los insectos. Publica en el año 1685 una Historia general de los insectos, que es un libro de gran formato y con unos dibujos absolutamente innovadores para la época. Ven un magnífico dibujo de un mosquito con un nivel de detalle, se le ve perfectamente la nervación de las alas, las quetas de los artejos de las patas del insecto, o se ve perfectamente las antenas plumadas o el aparato chupador que se ve arriba a la derecha, una morfología muy detallada que es evidentemente imposible de detectar a simple vista y que Swammerdam identifica por primera vez con un microscopio. No solamente Swammerdam va a analizar la anatomía externa de los insectos, sino que, como ven en la imagen de la izquierda, también va a estudiar con mucho detalle los procesos de metamorfosis que sufren los insectos. ¿Con qué microscopio hace sus observaciones Swammerdam? Pues con el microscopio que tienen en imagen a la derecha. Es una reconstrucción telemática, una reconstrucción virtual informática, pero nos da idea de las características generales de ese microscopio, que es un microscopio simple. No es mucho más allá que una lente y una pequeña empuñadura y un vástago que sujeta la muestra y permite visualizar. Swammerdam inicia, por tanto, esa tradición de investigación microscópica de los seres vivos, pero el máximo valedor, el máximo exponente de esa investigación microscópica de los seres vivos es, sin duda, el de nuevo holandés Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek no es realmente un científico profesional, lo que entenderíamos hoy como día como un científico profesional, es un comerciante de tejidos que fue funcionario civil y era realmente un microscopista aficionado. Se supone que su interés en el microscopio estaba vinculado a su actividad como comerciante de tejidos y que utilizaba el microscopio para ver con más detalle la trama de las telas y el número de hilos por unidad de medida,
etcétera, como un mecanismo para comprobar la calidad de sus productos. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que desarrolla una muy importante labor como productor de lentes esféricas, unas lentes francamente curiosas, unas lentes esféricas de 1 milímetro de diámetro, que produce, se identifican más de 500 lentes y al menos unos 25 microscopios simples, unos microscopios que rinden un porcentaje, un aumento de 250 a 300 diámetros. Para ser un microscopio simple, una cantidad, un aumento bastante considerable. Leeuwenhoek no era más que un burgués con tiempo libre y con bienestar económico para dedicarse a sus curiosidades o a sus actividades de diletante y sistemáticamente publicó, escribió, describió aquellas cosas que veía con su microscopio y de manera sistemática remitía esas cartas. No son artículos científicos propiamente dichos, desde luego no son lo que hoy entenderíamos como un artículo científico, pero sí esa correspondencia o esas descripciones las incluyó sistemáticamente en la Philosophical Transaction de la Royal Society británica. En las imágenes, en la parte inferior, ven a la derecha un prototipo, una esquematización de lo que sería el microscopio de Leeuwenhoek, que como ven es una cosa bastante sencillita, relativamente parecida al microscopio que usaba Joan Swammerdam. No es más que una pletina que sujeta una pequeñísima lente esférica en la zona central y un vástago que permite mover la muestra arriba y abajo. El microscopio de Leeuwenhoek era un microscopio realmente pequeño, no mucho más allá de 4 o 5 centímetros en total, y como se ve en las imágenes de la izquierda y central, es un aparato que para visualizar había que acercarlo muchísimo al ojo y dirigir el microscopio a una fuente de luz natural. La imagen de la izquierda es una reconstrucción relativamente reciente de cómo habría utilizado Leeuwenhoek su microscopio, y la imagen central es un microscopista famoso de la Royal Microscopical Society británica que hace demostraciones con su microscopio de Leeuwenhoek y cómo se ve con ese instrumento. Ya se imaginan que este es un instrumento tremendamente complejo, tremendamente difícil para visualizar. Es una posición más, es un objeto difícil de utilizar y difícil de ver objetos con él. Bueno, en todo caso, Leeuwenhoek sí tiene esa maestría o esa destreza para producir los microscopios y para utilizarlos de manera sistemática, y en sus comunicaciones con la Royal Society describe una serie de entes naturales que va observando. La imagen de arriba a la derecha nos muestra en la misma línea que Swammerdam, es el artejo de un insecto en el que se ven perfectamente las quetas, los pelillos de las patas, se ve perfectamente la morfología de esa extremidad, etc. Pero la ventaja es que Leeuwenhoek no se queda solamente en la morfología externa, la anatomía externa, la morfología de los insectos, sino que empieza a estudiar todo tipo de sustancias y de fluidos biológicos. Se sabe que estudia el agua de los charcos, que estudia exudados de líquidos biológicos, que estudia esperma, etc. Y por tanto, con su microscopio es capaz de describir lo que hoy llamaríamos protistas. Él lo llama, un término un tanto vago, infusorios, pero son lo que llamaríamos protistas. Se supone que llega a ver algunas bacterias de gran tamaño que identifica perfectamente los espermatozoides, o por ejemplo en el campo de la histología identifica perfectamente lo que hoy conocemos como las fibras musculares estriadas, con ese bandeo típico de la mielina y de la actina de las fibras musculares. Quiero insistir en que fundamentalmente lo que hace Leeuwenhoek es abrir el panorama de los seres vivos que se pueden ver. Evidentemente, los naturalistas del siglo XVII, sin el uso del microscopio, no podían ver mucho más allá que seres como mucho de 1 milímetro. El uso del microscopio abre el abanico de seres vivos que pueden ver los
naturalistas y los científicos de la época y abre un universo nuevo, radicalmente nuevo. Pero, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, perdón, los microscopios del siglo XVII eran microscopios simples, con una cantidad de aumento limitada y eran difíciles de utilizar. En el siglo XVIII los avances en física óptica van a permitir que se generalice el uso de los microscopios compuestos, que ven aquí en la parte inferior, que son mucho más parecidos a lo que hoy entendemos como un microscopio, no es más que un tubo con un ocular y un objetivo y un portamuestras. Pero sí hay que enfatizar que tanto los microscopios simples como los microscopios compuestos tienen algunos problemas de óptica física, de óptica microscópica, que son básicamente aberraciones esféricas y las aberraciones esféricas y las aberraciones cromáticas. Lo voy a explicar muy ligeramente porque yo creo que se entiende bien si pensamos en una lupa de estas de mala calidad, de plástico, que a veces utilizábamos cuando éramos niños para ver cosas. Cuando uno tiene una de esas lupas de mala calidad, habitualmente, y quiere ver una imagen un poco ampliada, habitualmente el centro de la lupa se ve razonablemente bien, pero las imágenes por los lados se ven deformadas. Eso es aberración esférica. Y la aberración esférica era muy importante en los microscopios simples. Era muy limitante de lo que se veía en los microscopios simples. El otro factor, el otro factor de aberración o de defecto de los microscopios del siglo XVII y XVIII es lo que se llama la aberración cromática, y también se puede explicar con una lupa de estas de mala calidad de plástico. A veces cuando uno mira con esas lupas un objeto, se ve una aureola coloreada a su alrededor, y una irisación alrededor. Esos dos problemas hacen que la visualización de los objetos naturales con microscopios del siglo XVII y del siglo XVIII sea deficiente. Y luego también hay otro problema. En el siglo XVIII el énfasis científico en el ámbito de la biología no se hace en la estructura anatómica de los seres vivos, sino fundamentalmente en la clasificación y en el conocimiento de lo que hoy llamaríamos biodiversidad de la naturaleza. Por tanto, no se profundiza en la anatomía microscópica de los seres vivos a lo largo del XVIII. Pero, curiosamente, sí el microscopio, sobre todo el microscopio compuesto, pasa a ser un elemento, un instrumento que podríamos llamar lúdico o un instrumento complementario en algunos espectáculos públicos. Y por eso tienen en la parte inferior de esta diapositiva unos modelos de microscopios compuestos del siglo XVIII, y quiero llamarles la atención como hay unas pequeñas preparaciones, en este caso de hueso o de marfil, en las que los objetos que había que ver ya estaban producidos, ya estaban listos para la visualización. Este tipo de instrumentos, que eran evidentemente instrumentos caros en la época, estaban a disposición de la alta burguesía o de la aristocracia que quería sorprenderse, que quería fascinarse con un mundo microscópico desconocido. Y la imagen, el microscopio de la derecha es un microscopio compuesto, pero es un microscopio muy especial, se llama microscopio solar. No es más que un tubo en el que hay un ocular y un objetivo, hay una pletina portamuestras y ven un espejo que es el que dirige la luz del sol a través del cañón. Y ese efecto que produce el espejo era utilizado para proyectar las imágenes microscópicas amplificadas en una pared, en la pared de una sala o de un pequeño anfiteatro, etc. Este tipo de microscopios en el siglo XVIII son muy habituales y se convierten en una especie de espectáculo de lo que podríamos llamar precinema. En un mundo en el que la saturación de estímulos visuales estaba muy lejos de ser la que es hoy en día, este tipo de dispositivos tanto de uso privado como de uso público con los microscopios solares se convierte en un auténtico elemento de fascinación para la población. La situación con respecto de la microscopía cambiará radicalmente a lo largo del siglo XIX. En el siglo XIX el microscopio ya deja de ser una especie de instrumento lúdico, de instrumento de fascinación del público, para pasar a ser realmente un instrumento científico propiamente dicho. Empieza a haber un desarrollo
científico, un desarrollo conceptual de lo que se ve con los microscopios, es el momento en el que se consolida la teoría celular, y empieza también a haber un desarrollo tecnológico que permite que le permite al microscopio alcanzar la mayoría de edad como instrumento científico propiamente dicho. En finales del XVIII se corrigen los problemas de aberración esférica, en el siglo XIX se corrigen los problemas de aberración cromática y se desarrollarán los objetivos de inmersión que determinarán que los microscopios ópticos lleguen a aumentar 1000, 1500 veces el diámetro del objeto observado, y sobre todo también los avances en óptica física permitirán aumentar considerablemente el poder de resolución de los microscopios. No solamente la capacidad de aumento, sino la capacidad para discernir como puntos distintos objetos, puntos o estructuras distintas en las células o en los seres vivos. Y al mismo tiempo que hay esa evolución física, de óptica física, hay una evolución muy notable de la mecánica de precisión. Lo que se desarrollan los mecanismos necesarios para que el enfoque fino, el enfoque ajustado de los microscopios, se idean, como ven en la imagen de la derecha, ese mecanismo de revólver de objetivos, se desarrollan las platinas micrométricas que permiten un conocimiento mucho más elaborado, mucho más preciso de las células, de sus tamaños, etc. Y otro factor muy importante en el desarrollo de la microscopía en el siglo XIX es el desarrollo o la implementación de las técnicas específicas de tinción. Los materiales biológicos suelen ser materiales que tienen muy poco contraste visual, si no son artificialmente teñidos o artificialmente impregnados. A lo largo del siglo XIX, una serie de histólogos y de lo que hoy conocemos como microbiólogos desarrollan todo un proceso de tinción diferencial que permite distinguir estructuras biológicas o permite distinguir organismos microbiológicos. Y la culminación, el cenit de todo ese proceso de mejora en la microscopía se alcanza, en el caso de la microbiología, con Robert Koch, que como ven en la diapositiva está marcado en otro color porque el profesor González Bueno dedicará buena parte de su conferencia a los logros de Koch. Koch es el gran microscopista, microbiólogo de la última parte del siglo XIX, es el que, utilizando el azul de metileno, identifica el bacilo de Koch, la bacteria que produce la tuberculosis. Por tanto, resumiendo esta primer gran línea de pensamiento, la microscopía tiene, hasta que se consolida como un instrumento útil para el conocimiento de la microbiología, un desarrollo de 2 siglos y medio, y es muy deudora de avances en óptica, de avances tecnológicos y de avances conceptuales científicos. La otra gran línea de pensamiento que nace en el siglo XVII y que atañe a la microscopía es la generación espontánea. Desde el siglo XVII, algunos de los microscopistas eran vitalistas, consideraban que la materia viva no era intrínsecamente igual a la materia inerte y que tenían una especie de espíritu vital que explicaba su organización y funcionamiento más allá de las meras condiciones físico-químicas de esa materia. Esa idea, que estaba muy asentada en el concepto, en la mentalidad de los naturalistas del siglo XVI y XVII, empieza a ponerse en cuestión a través de la obra de Francesco Redi y sobre todo a través de la obra de Lazzaro Spallanzani, que publica, este segundo, en 1765, un manual de observaciones microscópicas concernientes al sistema de la generación espontánea propuesta por Needham, por el británico Needham. Lo realmente importante de la obra de Redi y sobre todo de la obra de Spallanzani es que desestiman definitivamente la generación espontánea de los seres macroscópicos. Hacen experiencias de todo tipo y comprobaciones con microscopía para demostrar que los seres macroscópicos no nacen de manera espontánea de la materia orgánica. Aún así, a pesar de estas demostraciones, todavía quedaba un ámbito de duda sobre
la presencia o la aparición de microorganismos en la materia orgánica. Las infecciones fúngicas, el crecimiento bacteriano, la descomposición de la materia orgánica, etc. Y el vitalismo mantiene su pujanza, su fuerza, buena parte del siglo XIX. No sería cuestionado de manera sistemática hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un químico orgánico, Friedrich Wöhler, sintetiza artificialmente la urea, que es un producto considerado por su propia naturaleza como un elemento orgánico y de difícil o de imposible síntesis química. Y por otro lado, aparece un fisiólogo notabilísimo y sin el cual no cabe entender las ciencias, la biología del siglo XIX, que es Johannes Müller, que publicó un manual de fisiología en el que se mostraba claramente no vitalista y, de acuerdo con al hilo del desarrollo de la química y de la química orgánica de su tiempo, lo que mantiene es que hay que analizar profusamente, intensamente, los componentes químicos de todo tipo de organismos biológicos. La culminación de este proceso que inician Wöhler o Müller llega con la demostración de Pasteur de que la generación espontánea de los microorganismos no existe. De nuevo, es un aspecto que volverá a tratar el profesor González Bueno en su charla y que aquí simplemente apuntamos como la culminación de un proceso de cuestionamiento de la generación espontánea. La otra interpretación o otro afluente, otra línea de pensamiento, otra línea de investigación atañe a la teoría de la fermentación. Al hilo del desarrollo de la química orgánica en la primera mitad del siglo XIX, los científicos de esa época van a disponer de nuevas herramientas científicas y conceptuales para estudiar los procesos biológicos y, sobre todo, los procesos patológicos. Y en ese sentido, la figura más notable es, sin duda, Justus von Liebig, que profundiza intensamente en el ámbito de la química orgánica y de la química agrícola, pero que en 1846 publica un manual sobre la química orgánica en relación con la fisiología y la patología. En ese manual plantea que los procesos patológicos son resultado de las transformaciones químicas que sufren los seres vivos, básicamente fermentación o descomposición. Y plantea que la enfermedad, los hitos patológicos, no son más que la incapacidad del organismo para armonizar, para compasar el procesado de esa materia orgánica. No voy a entrar en una derivada muy interesante que podría ser el cierto hipocratismo, el cierto galenismo que hay en esa línea de pensamiento, pero esa es la explicación a los fenómenos patológicos que da Justus von Liebig. Su teoría no plantea en absoluto la naturaleza biológica de las enfermedades, sino que la remite a la naturaleza estrictamente química o estrictamente bioquímica de los procesos vitales. Esa es una línea de pensamiento que se va a abandonar relativamente rápido. Hacia mediados del siglo XIX, la obra hacia los años 60-70 del siglo XIX, la obra de Pasteur y de Koch demuestran la importancia de los microorganismos, la explicación biológica de las enfermedades, y desestiman la explicación de Liebig. A veces pasa eso en ciencia, pasa muchas veces que alguien plantea una hipótesis y esa hipótesis no cuaja o no llega a explicar bien, de una manera bien ajustada, un proceso. Pero incluso esas interpretaciones o esas teorías que cojean, que fallan en la explicación global, aportan factores positivos al desarrollo de la ciencia. Y en el caso de la teoría de la fermentación de Justus von Liebig, y en general de toda su obra científica, Liebig lo que permite es profundizar en un estudio de la química biológica de los seres vivos que se plasmará en lo que hoy conocemos como fisiología bioquímica o biología molecular. Hay una línea de continuidad
de ese pensamiento de Liebig en la ciencia molecular contemporánea. Pero, insisto, su interpretación inicial es errónea y es rápidamente superada por la obra de Pasteur y de Koch. El último aspecto, la cuarta y última, porque de la quinta no haré más que una pequeña mención, aspecto que quería tratar, la última línea de pensamiento, el último afluente que converge en el río de la microbiología es lo que he llamado patogenicidad. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, incluso desde mucho antes, no existía una noción muy etérea, muy vaga, muy imprecisa de lo que es infección. Voy a utilizar una cita del vocabulario médico quirúrgico de Manuel Hurtado de Mendoza, publicado en 1840, en el que define infección como, y cito literalmente, toda sensación producida en nuestro olfato por los olores fétidos, pero en sentido figurado se entiende por la palabra infección la acción que producen en la economía animal las partículas deletéreas esparcidas en el aire. Como ven, es una descripción de epidemia o de infección tremendamente vaga, imprecisa, muy poco concreta. Y desde luego a años luz de plantear un origen microbiológico de la enfermedad. Esa era la línea de pensamiento, el paradigma explicativo de las epidemias y de las infecciones en la primera mitad del siglo XIX. Las cosas empiezan a cambiar a partir de la obra del médico húngaro Ignaz Semmelweis, que analizó la mortalidad en 2 pabellones de una maternidad de Viena, la mortalidad de las parturientas que morían por fiebres puerperales. Es un ejemplo prototípico, yo creo que lo hemos utilizado todos sistemáticamente cuando les contamos a nuestros alumnos cómo se debe hacer el razonamiento científico, y es un magnífico ejemplo de pensamiento hipotético deductivo. En todo caso, no me voy a extender mucho sobre Semmelweis, pero sí me interesa que él plantea, fruto de una infección accidental en un compañero que se pincha con un bisturí mientras hace una autopsia y desarrolla los síntomas de enfermedad equiparables a los que desarrollaban las mujeres que sufrían fiebres puerperales, supone o plantea la existencia de unas partículas cadavéricas que son las que transmiten la infección de unas enfermas a otras. No profundiza en ese concepto un tanto vago de partículas cadavéricas, pero sí desarrolla una serie de prácticas higiénicas que consiguen reducir de una manera muy notable la infección. El caso de Semmelweis es un caso curioso porque es un hombre húngaro en Viena con los problemas sociopolíticos que eso generaba en la Austria, el Imperio Austrohúngaro de mediados del siglo XIX. Además parece que era un hombre excesivamente vehemente y peleón, y tiene una relación muy compleja, muy problemática con la clase médica austríaca. Y de eso se deriva que, aunque sus prácticas higiénicas son muy razonables y son muy acertadas, su repercusión sea menor de la esperada. Donde sí tiene repercusión significativamente es en el ámbito británico. Y en el ámbito británico porque aparece un personaje fundamental que es un cirujano, Joseph Lister. Lister conocía la obra de Semmelweis, las recomendaciones higiénicas de Semmelweis, conoce también las obras de Pasteur sobre la participación de los microorganismos en el deterioro de los alimentos y en algunas enfermedades de carácter infeccioso, y comparte con Pasteur la idea de que hay que eliminar esos gérmenes, esos factores que determinan la enfermedad, por filtración, por destrucción por calor, por destrucción por compuestos químicos, etc. Lister, que era médico cirujano, o sea, era un práctico de la cirugía, introduce el uso de soluciones de fenol para favorecer la antisepsia en las heridas quirúrgicas o traumáticas. Y a partir de ahí es una continuidad de la línea que había inaugurado Semmelweis, introduce toda una serie de procedimientos para evitar las infecciones microbiológicas de las heridas. Va a abrir un gran área de conocimiento quirúrgico, pero de conocimiento microbiológico también,
que va a permitir la cirugía de las cavidades abdominales y torácicas. La última gran línea de pensamiento que consolida, que converge a esa gran disciplina que es la microbiología, es la vacunación. No voy a mencionar más que las figuras de Edward Jenner y de Balmis. Jenner como la primera persona que idea o que desarrolla un procedimiento para vacunar contra la viruela, y Balmis como la primera gran campaña de vacunación masiva que se desarrolla. No las voy a desarrollar aquí porque también van a ser tratadas específicamente por una charla en este curso. La conclusión general a la que yo quería llegar con esta presentación es que en la consolidación de una disciplina nueva como la microbiología, en la concepción que hoy tenemos de enfermedad o de algunas enfermedades como debidas a microorganismos, se produce esa consolidación de la disciplina, se produce por la convergencia de 5 líneas de investigación: la microscopía, la generación espontánea, la fermentación, la patogenicidad y la vacunación. Todas ellas convergen en esa gran disciplina que ha dado tan gran rendimiento médico y científico a la humanidad, y que me interesa también destacar cómo secundariamente abre una nueva vía, la vía de la cirugía como tratamiento para las enfermedades, y que configura en buena medida la salud y las aportaciones médicas y quirúrgicas de la sociedad contemporánea. Y esto es lo que yo quería contar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted o a ti, don Alfredo. Se me acaban los adjetivos y me parece muy mal alabarlo demasiado, porque nos alabamos también a los que hemos elegido a nuestros ponentes. En cualquier caso, un tema complejísimo ha sido diseccionado con las características que yo antes atribuía al profesor Barates, es decir, una claridad de ideas impresionante, una síntesis de los conocimientos magnífica y una, creo yo, acercamiento a la comprensión general de los oyentes de primera magnitud propia, por otra parte, de él, un magnífico profesor universitario. Tanto la primera diapositiva como su desarrollo son fundamentales para comprender toda la primera parte, y yo creo que en general todo el ciclo de conferencias. Por lo cual, pues yo personalmente le doy o te doy mis más sinceras gracias. Creo que ha sido estupendo. Y el próximo día, precisamente, veremos cómo todas estas iniciativas fraguan en los creadores de la microbiología, Pasteur y Koch, y luego ya seguiremos desarrollando las diversas vacunas. Muchísimas gracias a don Alfredo Baratas, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, y continúen con nosotros en próximas ediciones. Muchísimas gracias.